Hoy en un paseo por nos encontramos en la Plaza de San Pablo. Pero hoy no vamos a hablar de una de las grandes maravillas o de los grandes atractivos que tenemos en la ciudad de Valladolid, que es la iglesia de San Pablo. Lo que vamos a hacer es girarnos un poquito y vamos a contemplar otra maravilla, pero muy desconocida para el gran público, porque seguro que si han visitado Valladolid o si están en Valladolid, a lo mejor nunca se han percatado de ir a uno de los grandes lugares que tenemos para visitar, que es el Palacio Real. Pues sí, así es. Esto es el Palacio Real de Valladolid y es sede de la Cuarta Inspección General del Ejército. Pero esto es un palacio real porque aquí estuvo la corte con Felipe III. La corte estuvo aquí 5 años, de 1601 a 1606, y en ese momento esta casa, que hasta entonces era una casa particular, pasó a ser Palacio Real. Desde el momento que se empezó a construir la casa, ya se construyó pensando en alojar a los reyes. La casa era del secretario de Carlos I, de Francisco de los Cobos y de doña María de Mendoza, y ellos construyeron la casa siguiendo el gusto de los Austrias para que cuando vinieran los reyes a Valladolid, bueno, pues se alojasen en su casa, que de hecho era la mejor casa de Valladolid. Por aquí han pasado, bueno, pues el primer rey que se aloja es Carlos I, se cría prácticamente su hijo Felipe II, reina, compra la casa y convierte la casa en Palacio Real Felipe III y nace en ella Felipe IV, o sea, los que se conoce como los Austrias mayores. Y no hace falta viajar a otros lugares para encontrar maravillas como la que tenemos aquí con nosotros en este paseo, que podemos ver, por ejemplo, esta galería de los Negritos con este candelabro, que no hace falta más para sorprenderse. Que yo creo que no hace falta hablar, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y no hace falta hablar de bueno, las pinturas, hay cuadros súper bonitos, los tapices, los muebles, ¿no? Y por supuesto el valor histórico que tienen. Bueno, durante este paseo les vamos a mostrar también la exposición que hay sobre el 175 aniversario de la bandera de España, que como curiosidad vamos a hacer referencia a que los barcos de guerra de la Armada Española en el siglo XVIII llevaban banderas con el escudo real sobre el fondo blanco. Como era difícil de distinguirlas, Carlos III las cambió por una bandera con los colores rojo y amarillo con el escudo de Castilla y León y la corona real. Y sin más preámbulos, comenzamos este paseo por el Palacio Real de Valladolid. Bueno, creo que hoy tenemos una visita de excepción en el Palacio. Eduardo Quiles venía a visitarnos, creo que ya anda por aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Hombre, hola, muy Eduardo, buenas, general. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido al Palacio Real. Lo cierto es que es un placer para nosotros poder hacer esta visita y podérselo mostrar a toda Castilla y León, porque es uno de los grandes desconocidos que tenemos en nuestra provincia. Siempre que se viene a Valladolid, se viene a algunos sitios concretos, pero el Palacio no es una visita obligada y debería de serlo. Así es, creo que es una de las grandes bellezas que tiene Valladolid. Tenemos la suerte de ocuparlo nosotros, la jefatura de la Cuarta Subinspección General del Ejército, recogiendo esa historia de esa Capitanía General de Valladolid, que tiene mucha tradición desde que en 1876 se ocupó las instalaciones del Palacio, y veréis que hoy dentro de la organización de nuestra jefatura, con oficinas, despachos, salas de reuniones, mantenemos la estructura, la arquitectura original y toda la belleza que tiene este palacio y la magnífica prestancia y las magníficas condiciones que tiene. Vamos a empezar hablando de historia y hablando de los reyes, porque aquí en esta sala en la que nos encontramos, ¿no?, encontramos los retratos de cada uno de ellos. Sí, bueno, aquí hemos querido ir manteniendo los retratos de los reyes, que desde que el ejército, en aquella época, el ramo de la guerra, ocupó el Palacio Real, pues estuvieron reinando en España. Aquí tenemos a Alfonso XII, que empezó a reinar en 1874. Aquí vino la Capitanía General en 1876 para ocupar esta sede. Estaba antes en la Chancillería y aquí había algunas dependencias de esa Capitanía General. Aquí tenemos a Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, y que abuelo de nuestro rey Juan Carlos I después de la Restauración. Reinó a primero del siglo XX y tenemos varios episodios durante su reinado que fueron conformando la vida política de la nación.
Y aquí nuestro rey Juan Carlos, que después, cuando llegó la época de la transición, que fue, creo que, el gran personaje que nos permitió disfrutar hoy de la democracia en la que vivimos y que inició junto con aquel equipo de gobierno que fueron tan avanzados, tan generosos y tan valientes en empezar esta aventura de la democracia. Y a la actualidad. Y luego nuestro actual rey Felipe VI, que también es un orgullo para nosotros ver cómo ha hecho posible consolidar la transición dentro del reinado, de la monarquía, y bueno, disfrutar de las extraordinarias expectativas que tiene su reinado, porque tenemos un prestigio por nuestro rey que es magnífico. ¿Pasamos también a ver su despacho? Bueno, estamos entrando en esta parte, es la zona, digamos, de que ocupa el mando de la jefatura de la subinspección. Entonces, este es el área donde se desarrolla mi trabajo habitualmente. Vamos a ver dónde se encuentran los secretarios, que son mis colaboradores directos. Podemos pasar. Hola, buenos días. Bueno, yo soy María Cabezudo, estoy en la oficina de comunicación y, entre otras cosas, hacemos las visitas guiadas al Palacio Real. Buenos días, yo soy Pepe Falcó, soy el coronel gobernador del Palacio y jefe de la oficina de comunicación. Cuando María no me ayuda, no me queda más remedio que hacer a mí las visitas del Palacio Real. Pues las visitas las tenemos organizadas en general los miércoles, la gente va llamando y bueno, pues hacemos un grupo como de unas 20 personas y entonces pues ya a las 12 más o menos damos una vuelta por el Palacio, que bueno, una hora, hora y cuarto pasamos viendo todo lo que hay aquí. También procuramos asistir a colegios, a asociaciones de vecinos y a todo aquel que nos solicita como grupo el poder visitar el Palacio fuera del horario de los miércoles, ¿no? Con lo cual es habitual algún día por la mañana tener visitas, muchos días por la tarde, incluso algún sábado y algún domingo. María sabe muchísimo de historia y yo sé de lo mío, que es lo militar, ¿no? Con lo cual nos compaginamos. Además él pone el toque un poco más gracioso al asunto y entonces así queda la cosa más completa. Estamos en el patio principal de la casa, es el eje de todo el palacio, es el patio más grande de los palacios de Valladolid, es un patio renacentista de planta rectangular y bueno, pues digamos que lo más importante a lo mejor que tiene este patio, a diferencia de los demás, son los medallones que hay sobre las columnas, es lo que hace más diferente. Bueno, pues son personajes de la Biblia, de la mitología, guerreros, gente que de alguna forma había trascendido porque representaba una serie de valores y de virtudes que el dueño de la casa, que Francisco de los Cobos, quería que se asociasen a su imagen. Pues bueno, no podemos exactamente decir quiénes son, solo tenemos claramente identificado al rey, que bueno, por otra parte es muy normal que su secretario pusiera el rostro del rey. Y bueno, luego hay otra serie de personajes, pero como digo, el rey, el único que está claro. Vamos a ver un espacio ahí que se recuperó hace poco, que bueno, a mí me parece bastante bonito de ver, interesante. Bueno, pasamos aquí. Esta es la sala donde trabaja mi equipo directo, mi secretaria Consuelo, de una extraordinaria eficacia y una disponibilidad extraordinaria, una magnífica colaboradora. Y el suboficial mayor Alfonso Herrero, que además de trabajar aquí codo a codo conmigo en las tareas de secretaría, pues es el suboficial mayor de la cuarta subinspección, que es un papel relevante, puesto que es el máximo empleo que se alcanza dentro de la escala de suboficiales y es el referente para los suboficiales y la tropa. Y en lo que respecta a mí como asesor, para mí es el principal asesor que tengo en todos los temas y la problemática de suboficiales y de la tropa. Es la verdad que es una ayuda extraordinaria el poder tener esos matices. Bueno, y empezamos con los valores que tiene este palacio también, que por un lado tenemos aquí fotografías dedicadas del rey. De su majestad, del rey Juan Carlos. Es tradicional que en las unidades militares, cuando hay alguna visita, pues el rey nos ofrezca o tenga el detalle de firmar una foto y dedicárnosla a la unidad. En este caso tenemos la del rey Juan Carlos y la del rey Felipe VI también, que recientemente nos la remitió. Bueno, tenemos por aquí también algo que es maravilloso y representativo, ¿no? Bueno, de lo que somos. Creo que todos los españoles somos unos enamorados de Don Quijote y Sancho Panza.
es el español por excelencia, porque es el que demuestra los valores de justicia, de ilusión, de defensa de los derechos, y yo creo que nos da a todos una esperanza de que hay un futuro, porque hay gente que tiene esos valores y que tiene esa ganas de luchar por la justicia y por la libertad. Y aquí tenemos ahora también cuadros tan maravillosos como que son del Prado. Sí, del Museo del Prado. El Museo del Prado nos tiene cedidos estos dos cuadros, María Cristina y su hijo, Alfonso XIII, de pequeño, y aquí tenemos un cuadro magnífico de Pinazo, que es el rey Alfonso XIII con uniforme de cadete. Y la verdad que es una tremenda alegría poder contar con este tipo de joyas que nos deja el Museo del Prado, porque le terminan de dar el empaque y la prestancia que tiene. Esta habitación era en los tiempos de la antigua capitanía, pues era la zona de espera para la antesala del despacho del capitán general, y aquí pues se reunía mucha gente que esperaba los despachos y comentaban los asuntos propios que había que llevarle al capitán general, ¿no? Y la verdad, ¿Sigue ocurriendo? no sigue ocurriendo, porque ya las cosas son más dinámicas, la tecnología, la informática, las capacidades de comunicación que tenemos hoy en día nos han hecho todas estas cosas mucho más ágiles, mucho más rápidas. Pero yo me gusta usar este tipo de habitaciones, esta en concreto. Nos sentamos aquí cuando recibo alguna visita que no es de trabajo especialmente, sino que es una visita de cortesía o una visita institucional. Pues me gusta recibirla aquí porque me gusta que se pueda disfrutar también de las estancias tan maravillosas que tiene el palacio y de esta decoración, de estos cuadros. Y la suelo usar bastante. Ahora pasamos a su despacho. Sí, aquí tenemos mi despacho, que es la zona de elaboración. Nos encontramos en el despacho del alcalde, como era preceptivo en todos los palacios de los Austrias, y María nos va a explicar cómo y cuándo sale este despacho. Bueno, esto está decorado como un despacho, pero bueno, es un espacio que a mí me resulta interesante, porque yo esto lo he conocido siendo un almacén de limpieza. Esto hasta el año 2000, que el palacio se consideró bien de interés cultural, estaba cerrado con un techo bajo, con un tabique. Entonces, bueno, buscando un resto de un patio que había aquí detrás, se empezó a quitar todo y, bueno, para sorpresa de todos, apareció este techo de madera de nogal perfectamente conservado, esta arquería, y, bueno, pues luego al final lo hemos decorado como un despacho para que sea otro espacio más a visitar. Pues nos vamos a ir hacia los accesos al Palacio del Duque de Lerma, que hoy se conoce como el Palacio de Fuensaldaña. Esto es el acceso a la que fue la casa del Duque de Lerma. El Duque de Lerma, cuando trae la corte a Valladolid, él se instala en el Palacio de los Condes de Fuensaldaña, que está en la Plaza de las Brígidas. Entonces, a través de este corredor se comunicaba directamente con lo que eran los cuartos del rey, porque los austrias, bueno, vivían casi como en palacios diferentes. Por eso la casa tiene 3 patios, porque dejaron el patio central, como lo que llamaban ellos el cuarto de representación, luego estaba el cuarto de la reina en el lado que da a la otra parte, a lo que es hoy la calle León, y en este lado de la casa estaba el cuarto del rey, por lo cual el Duque de Lerma estaba directamente comunicado con lo que eran las dependencias del rey. Bueno, y me imagino que este es un lugar también Este es especial, ¿no? de elaboración, este es mi despacho. En mi despacho me gusta que sea sencillo, porque aquí tomo mucho tiempo pensando y analizando las decisiones, los pros y los contras que tienen, porque el impacto de mis decisiones, aparte de una gran inversión de dinero, supone incidencias en 5 comunidades autónomas, que son las que tiene la subinspección a su cargo, ¿no? Entonces me gusta que sea una cosa un despacho que me dé paz. Tengo los recuerdos de mi vida militar. Cuéntenos un poco. Pues son cosas que me han dado mucho, una impronta y una significación especial a lo largo de mi carrera. Aquí, por ejemplo, bueno, un regalo que cuando ascendí a general me hicieron de una bandera de España con mi nombre y la estrella de la divisa del general. Y luego pues tenemos aquí una curiosidad muy cariñosa, y es que cuando yo estuve desplegado en Bosnia-Herzegovina, mi hermano me relevaba a mí cuando yo terminaba la misión, y coincidimos durante un periodo de tiempo, y nos hicimos esta foto que tenemos aquí. Con el tiempo,
mis hijos me han regalado la foto hecha una maqueta. Qué buen detalle, ¿no? Estamos aquí los dos con el mismo vehículo, que por cierto ese vehículo es soviético y la maqueta también vino de Rusia. Y por aquí, que te... Sí. Luego, tengo aquí a Guzmán el Bueno, que ha sido la unidad, la brigada que me ha marcado durante mi trayectoria militar, porque he estado muchísimos años allí. Los patrones de mi pueblo me los regalaron cuando tomé posesión, esto grabado, Jesús Nazareno, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esto es un recuerdo de Afganistán. Cuando estuve destinado en el aerocuerpo desplegó en Afganistán y yo desplegaba formaba parte de un equipo de americanos e ingleses cuya tarea era hacer la valoración de los objetivos de la campaña. Entonces yo diseñé un sistema de valoración de los objetivos de gobierno y desarrollo económico y les causó un impacto bastante bueno. Hasta tal punto que le nombraron el Real muestra del éxito, ¿no? En la dedicatoria me ponían Pepe, Real Measure of Success, que Pepe, la real medida del éxito. Qué bueno. Y la verdad pues es una anécdota que guardo con mucho cariño. Y luego... Y aquí en el despacho tenemos la parte institucional donde tengo los regalos que han ido haciendo en visitas y en alguna colaboración que hemos tenido. Y luego pues aquí hay un detalle en esta percha que tenemos aquí, que son los atributos del general. Los atributos del general son el bastón de mando, el sable que simboliza el mando sobre la fuerza, y en la caja que lo que tenemos es el fajín rojo que usamos en las grandes ocasiones cuando tenemos una gala o un evento de especial relevancia, no usamos la faja. Son los atributos del oficial general. Y por último allí pues tenemos el bastón de mando, que este es el de Asuís, que este es personal. Cuando ascendemos los generales, pues normalmente el jefe de Estado Mayor del Ejército nos inviste con el mando regalándonos el bastón. Pero también en las unidades pues disponemos de un bastón de mando para cuando viene otra autoridad invitada y pasa revista a las fuerzas, le ofrecemos el bastón de la unidad para que ejerza su mando también, ¿no? Y el guión de la subinspección, que es el típico guión reglamentario con el escudo del Ejército y el escudo de la 4ª Subinspección General del Ejército. Y simboliza el trabajo de 1.400 hombres desplegados en todo el territorio de la subinspección. Y también, general, lo que le quería preguntar es por las insignias que usted lleva. Bueno, yo aquí más o menos se ve un poco la carrera que hemos ido llevando, ¿no? Aquí tenemos los cursos. Yo soy oficial especialista en carro de combate. De hecho, mi destino como coronel, mi último destino fue al mando de un regimiento de carros. Y luego este fue un curso que hice de interpretación fotográfica, entra dentro de los cursos que se manejan para tener habilidades de inteligencia militar y esto. Y este es el símbolo del destino en el Estado Mayor de la Defensa. Esto lo ejercí el destino cuando estuve destinado en el cuartel general del Aerocuerpo, en Estrasburgo. Y luego pues estos son condecoraciones. Condecoraciones al mérito militar, condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo por los años de servicio sin haber tenido ninguna vicisitud. Pues las va a completar, ¿no? Pues espero que sí, que nos dé tiempo y podamos hacer algún que otro mérito. La Guardia Civil, la Policía Nacional, que también de alguna forma pues han querido reconocer las colaboraciones que hago con ellos. Y bueno, pues es una carrera que la vas viendo en el pecho y que te sientes orgulloso de cada una de las cosas que has ido haciendo. Como tiene que ser. Vamos a terminar yéndonos a la sala de crisis. Cuidado, vamos para allá. Bueno, antes de que paséis a la sala de crisis, os quiero contar algo sobre esta exposición que tenemos en el patio principal del Palacio Real con motivo del 175 aniversario de la bandera. Esta exposición es un recorrido a lo largo de varios siglos de cómo ha ido evolucionando las banderas que ha habido en España. Tenemos inicialmente una representación de los símbolos que utilizaron las legiones romanas, como es el signum, que era lo que llevaba, cada centuria tenía el suyo, y era, digamos, el estandarte que iban siguiendo en combate. Después tenemos una pequeña representación de las banderas de los distintos reinos que hubo en España, a León, Aragón, Navarra, Castilla, Granada, etcétera, etcétera. Y como un elemento ya importante es el escudo de los Reyes Católicos, que fue, digamos, el primer escudo que hubo en España como tal país. Entonces, en él se introdujeron los reinos de Castilla y León, de Aragón, de Granada y de Sicilia.
está sobre el águila de San Juan, que se puso porque la reina Isabel era muy devota del cuarto evangelio, que era del evangelista San Juan, y después tiene el yugo y la flecha, que son los símbolos de los reyes de Isabel y Fernando. La evolución de las banderas en España y de los símbolos institucionales es importante la venida a España de Felipe el Hermoso. Trajo dos elementos que todavía siguen en vigor, que es la cruz de Borgoña o de San Andrés y el toisón de oro. La cruz de Borgoña no es la típica cruz latina, sino que es una cruz en forma de aspa, que tiene esta forma porque en ella fue donde se crucificó a San Andrés. Si nos ponemos en la época del reinado de los Austrias, no había una bandera con el concepto que tenemos ahora de una bandera única de España, sino que cada unidad militar tenía su propio, cada tercio tenía su propia bandera. Hay que te pones en el lugar de los tercios. Los tercios, cada maestre organizaba su tercio, entonces el símbolo de cada tercio eran los colores del maestre. No había una unificación, entonces tenemos aquí varias banderas que, como se ve, son distintas, pero sí, a partir de la batalla de Pavía, tuvieron un elemento en común, que fue la cruz de Borgoña o la cruz de San Andrés. Este es el elemento que era ya distintivo de las fuerzas españolas. Con la llegada de los Borbones, la organización militar cambió y desaparecieron los tercios y se impusieron los regimientos. Entonces, en los regimientos se instituyó la bandera coronela. Bandera coronela, que era, aquí se ve muy bien, que era una bandera sobre fondo blanco, con la cruz de San Andrés, con dos castillos y dos leones, y en los extremos estaba la corona real. Estas banderas inicialmente eran sobre fondo blanco, aunque hubo varias modificaciones. Inicialmente tenían solamente la cruz, después se les fue incorporando los escudos de los reyes que había en ese momento, con lo cual las banderas, bueno, pues fueron adquiriendo mucho colorido. Si nos ponemos y vemos una perspectiva, estas banderas son muy bonitas, pero es muy difícil de identificar la unidad. Este es un problema que sobre todo se planteaba en los buques de la Armada, con lo cual el rey Carlos III, en 1785, estableció por un decreto una bandera única para sus barcos de guerra, que es esta bandera que tenemos aquí, que ya tiene los colores de la bandera actual, rojo, amarillo y rojo. Y lo que se hizo fue el escudo de él, simplificarlo y dejar solamente el castillo de León y la corona real. En esta exposición, que está también es muy didáctica, está dirigida también hacia los niños, bueno, pues hay varios Playmobil que lo representan. En este se ve perfectamente el barco con la bandera que había y el barco con la bandera que quedó, se distingue mucho más. Las banderas coronelas fueron evolucionando y tuvieron, por ejemplo, el escudo del rey y el escudo de la provincia en que estaba la unidad. Pero bueno, aquí tenemos varias modificaciones de cómo han sido estas banderas, y si llegamos al periodo de la Guerra de Independencia, en España hubo un problema, que es que cuando los franceses entraron, pues como todos sabemos, fueron arrasando por donde pasaron y destruyeron todos los símbolos de todas las banderas y demás. Entonces, durante la Guerra de Independencia no había una bandera única, sino que cada uno de las unidades que combatieron pues tuvo que apasionarlas como podía. Es curioso que en la Guerra de Independencia se vieran ya banderas en unidades de tierra con los colores de la enseña que actuales. Esto se debe a que la bandera de los barcos fue imponiéndose poco a poco en los puertos, baluartes en toda la costa, con lo cual, antes de que se institucionalizara de forma general en España, sí, toda la costa española existía la bandera. En 1843, la reina Isabel II estableció por Real Decreto la bandera que actualmente está en vigor. Esta bandera es la que tenemos aquí, ha tenido muchas variaciones, fundamentalmente ha sido en el escudo, que está en función del rey que en ese momento reinaba. Esta bandera, en cuanto a sus colores, la única modificación que tuvo fue con el establecimiento de la Segunda República, que la franja de inferior roja pues pasó a ser morada, hasta que finalizada la guerra pues ya se unificó y es la bandera que tenemos actualmente. Como curiosidad de esta exposición de banderas, vamos a hablar de la bandera
de mochila, que es esta bandera que tenemos aquí. Esta es una bandera que durante la guerra de África fundamentalmente se le daba a todos los soldados. Tenía 4 misiones fundamentales. Una era cubrir en los cuarteles y en los dormitorios, pues no existían los armarios que hay ahora, no había las taquillas, sino que estaban al descubierto, entonces era un elemento que tapaba sus pertenencias y servía como decorativo. Después tenía otra función, que era que la llevaban en la mochila puesta, y es su nombre de bandera de mochila, a la espalda para saber a qué bando pertenecían durante el combate. Otra tercera misión era, si fallecían en combate, se le enterraba con ella. Y una última y cuarta era que aquel que cuando regresaban a su casa, una vez que se habían licenciado, la ponían con mucho orgullo en la ventana de su casa o en el balcón, para que todo el pueblo, toda la ciudad, supiera que había estado durante una temporada grande al servicio de España. Bueno, y después de escuchar a Francisco Javier cómo nos hablaba de ese 175 aniversario de la bandera y la exposición que podemos ver aquí en el Palacio Real en Valladolid, vamos a seguir comentando con el general José Rivas. Cuéntenos, esta mesa decíamos que es la mesa de crisis. Le quiero preguntar, ¿cuál es la decisión más complicada que ha tenido que tomar en esta mesa? Bueno, afortunadamente no hemos tenido situaciones complejas, pero sí es cierto, y yo lo suelo decir a mis colaboradores, que yo debo tomar una decisión al año que es extremadamente importante, y esa es la aplicación de los créditos y del dinero que pone en mi mano la Administración para aplicarla con una prioridad acertada en las necesidades que tienen las unidades que tenemos en nuestra zona. Es tradicional tener en un sitio distinguido todos los mandos que ha habido anteriores a los que han ejercido mi responsabilidad. Y aquí pues podemos ver el anterior, el general Gorjón, el general Quintanilla, el general Díaz Cruz, son los inmediatos antecesores míos. Pero también aquí comentar que hubo, aquí con el general Matellanes, hubo un cambio en la estructura de mando de la Capitanía. Aquí la Capitanía General fue perdiendo, fue reorganizándose y, digamos, repartiendo sus responsabilidades, de forma que actualmente aquí ha llegado, a la estructura de mando actual, ha llegado la responsabilidad territorial de las que ejercía la Capitanía General. Entonces aquí tenemos la transición, el general Matellanes era el jefe del mando de apoyo logístico noroeste, y durante su mandato cambió a la transición de la estructura actual, que es la Subinspección General del Ejército. Entonces, bueno, pues estos son los últimos generales que han estado al frente de este barco, que es la Capitanía. ¿En nada estará usted también? Bueno, pues yo espero, nos solemos poner cuando acabamos y finalizamos el mandato, y bueno, espero poder disfrutar todavía de unos cuantos años y de la tranquilidad y del buen ambiente que hay en Valladolid. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, pero nosotros vamos a seguir dando un paseo por aquí, por el Palacio Real de Valladolid. Nos encontramos en la escalera imperial de este palacio. Esta escalera imperial no es la original. La original era mucho más modesta, correspondía a lo que eran las construcciones de la época, y es en época de Carlos III, ya por 1750, cuando Carlos III quiere recuperar un poco el esplendor del palacio y encarga la construcción de esta escalera a Ventura Rodríguez, famoso arquitecto de la época. Bueno, es la única escalera imperial de doble recorrido. Ventura Rodríguez no tenía espacio suficiente para hacer una escalera imperial al uso con un primer tramo de subida, y entonces decide abrir 2 puertas en los 2 extremos del patio y hacer así una escalera de doble recorrido. Pero bueno, en la historia del palacio, a principios del siglo XIX, vino Napoleón y ocupó el palacio, por lo cual cuando se fue dejó el palacio prácticamente arruinado. Cuando en 1876 viene lo que entonces era el ramo de la guerra, bueno, pues tuvo que decorar el palacio, redecorarlo, porque aquí no quedaba nada. Entonces, en la escalera, toda la decoración que tenemos es obra de lo que hoy es el Ministerio de Defensa. Bueno, le encargaron el proyecto a un pintor madrileño, a Samuel de Luna López, y le dijeron que se asesorase por un general y por un coronel, y que toda la decoración de la escalera fuera una alegoría sobre España y sobre la institución militar. Por no extendernos mucho, tenemos 2 mujeres a los 2 extremos del techo. Una de ellas está organizando, bueno, pues representando la administración militar, y enfrente la otra haciendo cálculos con un compás, con los mapas, representa la ciencia militar. Y alrededor, bueno, pues hay una orla con los escudos que en ese momento pertenecían a la jurisdicción militar de Castilla la Vieja.
En el centro aparece una mujer que representa la historia, la guerra, la paz, otra tocando un laúd que parece como que estuviera cantando las victorias de España, y dos ángeles escribiendo en latín Si vis pacem para bellum. Estamos en la capilla de la reina Margarita, la mujer de Felipe III, y vemos que es un oratorio con planta en forma de cruz griega, un poquito más grande al lado del testero, una cúpula dividida en 8 cascos con 8 lunetos y 8 ventanas. Pero lo que llama la atención es que sea un espacio tan pequeño con 5 puertas. La puerta más grande es la de acceso. Esas dos que tenemos enfrente se comunicaban con el oratorio de las damas de la reina, y estas dos eran una especie de tribuna o balcón para que la reina, desde lo que eran sus cuartos, pudiera participar en los actos religiosos que se celebraban en la iglesia que había detrás, que era la capilla real. No queda nada de esa capilla, y pues aquí se colocó el púlpito con el tornavoz que procede de esa iglesia, y también se ensambló aquí todo el retablo. Todo el retablo es madera policromada. Bueno, aquí tenemos dos figuras importantes dentro de esta pequeña capilla, que son estos dos Cristos que vemos aquí. Este Cristo crucificado es del siglo XVII, es de pasta de maíz, y los expertos dicen que es un Cristo mexicano. Si nos fijamos en las facciones de la cara, efectivamente no corresponden a imaginería de la escuela castellana, por ejemplo, y si nos fijamos en el resto, las llagas, la sangre, se ve muy poquito, que en nuestros Cristos estamos acostumbrados a ver otras cosas más de sacrificio, más de dolor, ¿no? El otro Cristo, aquel que vemos allá, es un eceomo que apareció recientemente, apareció hace 4 o 5 años en un polvorín nuestro, en Ibeas de Juarros, y resultó ser una pieza importante de primeros del siglo XVII, ha tenido una magnífica restauración, y intervino la Junta de Castilla-León en ello, y ahí lo tenemos expuesto porque es una magnífica obra. Tenemos también otras imágenes de menos valor, pero que para los militares son mucho, que son los patronos de nuestras armas. Están todos. Tenemos a Santiago, patrón del arma de caballería, la Inmaculada, patrona de la infantería, San Fernando, que lo tenemos ahí detrás, patrón de los ingenieros, Santa Bárbara, patrona de artillería, que lo celebraremos recientemente, Santa Teresa, patrona de intendencia. Sí, pero Santa Teresa además en esta casa tiene otro significado, porque María de Mendoza, que sobrevivió mucho tiempo a su marido, cuando Santa Teresa viene a Valladolid y ella va a visitarlas, al ver que están todas las monjas enfermas, decide trasladarlas a su casa. Y Santa Teresa, en el libro de las fundaciones y en las cartas que escribía a su hermano, cuenta cómo llegaron al Palacio Real el día de los Santos y se fueron el día de San Blas, por lo cual estuvieron aquí 3 meses. Nos falta la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que también nos acompaña en esta capilla. Estamos en el Salón del Trono. Esto fue sede de una capitanía, y el Salón del Trono existe siempre en los acuartelamientos que han sido sede de las capitanías. Su configuración habitual de mobiliario no es la que podemos ver porque está de una presentación de un libro que tuvimos ayer, pero María nos va con sus palabras a llevar a lo que es el salón de verdad. Bueno, cuando el Ministerio de Defensa coge el palacio, decide decorar una serie de salones para que quede constancia también de que aquí en su momento estuvo la corte. Entonces, siguiendo el modelo de los palacios franceses del siglo XIX, se decoraron otros salones que vamos a ver a continuación, y este que es el más representativo de todos. En este vamos a ver cómo lo que querían era dar sensación de lujo a base de telas, mármol, madera, pinturas, y todo el artesonado que tenemos arriba, que es una maravilla, estos casetones dorados y azules, intentó reproducir un poco lo que fue el Salón del Trono o el salón principal, que estaba en lo que hoy es el actual Colegio del Salvador. Hemos entrado en el cuarto del rey, que hoy ocupa la zona institucional del palacio. La zona institucional del palacio, que tiene un comedor y una serie de salas para reuniones institucionales. Esta zona es de la época de 1876, cuando la capitanía accede a estas instalaciones. En este comedor en el que nos encontramos ahora mismo fue la firma de los acuerdos
como último acto que se ha realizado importante fue la firma de los acuerdos de la 30ª reunión bilateral España-Portugal a cargo del presidente del Gobierno de España y el primer ministro de Portugal. Si vamos viendo un poquito más atrás, pues podemos darnos cuenta de cómo son las salas que estoy hablando, que son de representación para recepciones, que pues marcan un estilo muy de la época de 1900, ¿no? Y ahora vamos a ver la sala rosa, que María creo que nos quiere contar algo allí. Bueno, pues esto es el Salón Rosa, que lo más característico de este salón es que aquí, hasta hace relativamente poco tiempo, donde está este espejo, había un cuadro que representaba a Felipe II, una copia del cuadro de Tiziano. Ese cuadro está actualmente en el Museo del Ejército de Toledo, y luego la pieza mejor que hay en todo el palacio la tenemos aquí encima de la chimenea. Es una escribanía modernista francesa, que el relojero fue Leblanc. Estamos ahora mismo en la Galería de los Negritos, que se llama así porque tenemos estos candelabros que se trajeron de Cuba, y esta galería da acceso a los salones y también da acceso al jardín. Alrededor de este jardín se organizaron todos los cuartos del rey. Se conoce también como la Galería de Saboya, porque en un momento determinado estuvo decorado todo esto con cuadros de la Casa Ducal de Saboya. Ahora nos vamos a ir a ver una maqueta que nos hará una idea muy clara de lo que fue el palacio durante la época de la corona, de 1600 a 1606, y decir que esta maqueta es propiedad de la Diputación y la tenemos en depósito. Bueno, ya hemos estado con el general y también hay que reconocer que qué bien Pepe y María nos han ido enseñando lo que es esta visita tan maravillosa y tan recomendable que tenemos en Valladolid y tan desconocida, tantas cosas que lo que tenemos que hacer es venir y agradecerles. Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal? Buenas, María. Muchas gracias por esa visita que han ido haciendo mientras nosotros estábamos haciendo la entrevista con el general, pero este es el punto, digámoslo así, para terminar nuestra visita. Cuéntanos, María. Sí, esto es una reproducción de lo que fue la plaza, que entonces se llamaba de Palacio en el siglo XVII, durante el tiempo que estuvo aquí la corte. Es una maqueta propiedad de la Diputación, la tenemos cedida, es basada en un estudio de Jesús Urrea, y bueno, podemos ver cómo se cerró toda la plaza, cómo se fueron uniendo distintos edificios de alrededor, para que el palacio no se quedase solo en el núcleo de lo que tenemos ahora, sino que toda la plaza formó parte de lo que fue el Palacio Real. ¿Cuándo fue cuando realmente empezó a ser lo que es a día de hoy? Bueno, cuando la corte se va, ya se empiezan a soltar todos esos edificios que se habían unido y bueno, pues poco a poco esto fue recuperando el aspecto que tiene ahora. Y también, aparte de hacer nuestra visita, evidentemente, este Palacio Real da un servicio muy importante, ¿verdad? Bueno, este Palacio Real es la sede de la 4ª Subinspección General del Ejército, ¿no? Y os preguntaréis quiénes somos y qué hacemos. Bueno, pues somos un grupo de 120 personas aproximadamente, junto con el cuartel de San Isidro, a la salida de la carretera de Soria, que nos encargamos de todo lo que es la vida y el funcionamiento de todos los cuarteles que hay en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla-León. Para ello nos valemos de unidades de apoyo y servicios que tenemos desplegadas en cada una de las bases de acuartelamientos que hay por allí, de forma que en estos acuartelamientos están las unidades de la fuerza, que son, para que nos entendamos, las que despliegan en misiones en el extranjero y cuando hacen falta en territorio nacional, y nosotros nos preocupamos de todo lo que no es su instrucción y adiestramiento, que para eso ya se encargan ellos, ¿no? Nosotros nos encargamos pues de la vida, de la limpieza, de las comidas, de los riesgos laborales, del medio ambiente y todo aquello que es necesario para que los acuartelamientos puedan sobrevivir. Y por cierto, me ha dicho mi general que subas a hablar con él. No, pero ya le he hecho la entrevista, ya la hice. Pues no sé qué querrá. Algo habrás hecho. Bueno, si me he portado bien. Bueno, pues venga, muchísimas gracias. Bueno. Un placer. Encantado. Y nada, ellos estarán aquí para hacer estas visitas y para que poco a poco esto sea algo de lo que presumir y no algo de lo que de repente nos hemos encontrado o de repente no sabíamos que lo teníamos en Valladolid. Hay un dicho muy popular que es: no hay que irse tan lejos para encontrar maravillas, y por ello esta maravilla la tenemos en Valladolid y la tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Me voy a ver qué quiere el general. ¿Algún consejo? Quien manda, manda.
Nos hemos decidido hacer esta visita porque somos de una residencia de estudiantes que es militar y bueno, el director de la residencia nos dio la oportunidad de venir a ver tanto a ver lo que es el Palacio Real como también la exposición de banderas que hay. Pues me ha parecido muy interesante, no me lo esperaba así, la verdad, porque desde fuera ya lo hemos estado hablando que no impresiona tanto, pero sí muy interesante. Bueno, muy interesante por supuesto la visita y el palacio, nada, un tesoro escondido que no conocíamos. También me gustaría pues, hacer referencia a la exposición de bandera, que es muy recomendable para venir a visitar. Y bueno, yo creo que de alguna manera el hecho de dar a conocer el origen, las raíces, ¿no? Dicen que uno, si no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber a dónde va. Entonces, no me parece muy interesante el hecho de, bueno, esta exposición cuyo objetivo tiene dar a conocer el origen, las raíces. Dentro de los sitios que visitar en Valladolid lo pondría dentro de los primeros porque aunque desde fuera no impresiona tanto, cuando te lo explican dentro y toda su historia, pues es muy interesante y lo pondría dentro de las primeras sitios que visitar. Hombre, Eduardo, General, te estaba esperando. que volviera. Sí, sí, claro, a mí me gusta terminar. ¿He hecho algo mal? No, ha sido todo magnífico, pero es que yo tengo una forma especial de terminar cualquier colaboración que hago con la prensa. Y claro, la tuya no podía ser diferente. Por favor, siéntate aquí un rato a compartir conmigo los últimos momentos de tu visita al Palacio, porque este es el sitio donde yo suelo recibir la visita en plan institucional y amistoso. Y yo tengo un especial regalo que me gusta hacer. Y este regalo no es nada más que una cosa que llevamos cerca del corazón. Y me gusta regalarla para que lo llevéis, sintáis lo que sentimos nosotros por esta bandera. Y siempre le pido al colaborador de prensa que viene a trabajar con nosotros, siempre le pido que lea lo que pone detrás. Muy bien. Con esta bandera en tu bolsillo llevarás siempre contigo un trozo de nuestra patria. Te ayudará a mantener tu compromiso de servicio a España. Te recordará a todos los que luchan a tu lado y se sienten orgullosos de tu sacrificio y te dará la fuerza para tu entrega en la defensa de nuestra nación, de sus valores y de su libertad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Un placer. Aquí termina un paseo por el Palacio Real de Valladolid. Como decía al principio, uno de los grandes desconocidos de nuestra comunidad. Y por supuesto, si vienen, hay visitas, ya lo hemos comentado, y pueden venir y disfrutar de algo único en nuestra comunidad.